Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Buenas tardes a todos y a todas, buenas noches, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Hola Ramiro, hola Chela. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Estamos aquí en un nuevo programa y yo les propongo de ir ya a recibir y presentar a nuestro invitado de hoy, al que agradecemos muchísimo que esté aquí, Orlando Pérez, nuestro compañero periodista desde Ecuador. ¿Qué tal, Orlando? ¿Cómo estás? Hola Marcela, ¿qué tal? Osvaldo, ¿qué tal? Ramiro, qué gusto verlos de nuevo y conversar, a pesar de que lo que hay que conversar no sea tan agradable para estas horas y para estos tiempos. Así toca. Sí, justamente, Orlando, hablábamos contigo de lo que pasó luego de la dolarización de Ecuador, justo antes de las elecciones también aquí en Argentina, ¿no? Allá en Argentina. Y bueno, nosotros nos quedamos sorprendidísimos así porque lo que estabas diciendo era casi un calco de lo que podía llegar a pasar en Argentina. Uh-huh. Y hoy queríamos hablar un poco de algunas cosas que están pasando en Ecuador, como esta intervención, este acuerdo que ha hecho el presidente Noboa en realidad no fue él solo, fue la Corte Constitucional, ¿no? Uh-huh. Con Estados Unidos, que le permite la presencia militar a Estados Unidos. O sea, ¿esto es casual? ¿Con qué fines? Escuchamos. Mira, este es un tema muy delicado, muy grave. Yo creo que nunca en América Latina se había vivido algo parecido y en el Ecuador jamás, porque además aquí en el Ecuador particularmente la Constitución en su artículo 5 prohíbe tener presencia militar extranjera de bases militares o presencia armada de otras naciones, pero las circunstancias como están dadas, con una Corte Constitucional entregada prácticamente al gobierno, a la Embajada de los Estados Unidos, decidió que se legitimaba dos acuerdos. En realidad son dos acuerdos, uno firmado en septiembre del año pasado y el otro en octubre, que tenía que legitimarlo por la vía constitucional, la Corte Constitucional. Digo que es inédito y además muy, muy lamentable por varias razones, y voy a empezar por la principal. Los justificativos políticos con los cuales se ha dado lugar a estos acuerdos son la violencia criminal, el incremento de las bandas criminales, del narcotráfico, etcétera, etcétera. Y lo que uno mira en la práctica es que en los últimos 15, 20 días máximo, la intervención directa ya de las Fuerzas Armadas del Ecuador han aplacado o han neutralizado en parte a ese fenómeno de la violencia. Entonces uno se pregunta, ¿para qué hace falta un acuerdo militar? ¿Para qué hace falta la presencia de tropas, marines, infraestructura, pertrechos, tanques, armas en general de los Estados Unidos si los militares ecuatorianos lo pueden controlar? Entonces uno se dice, entonces esto no es así, porque esto no se justifica de esta manera. ¿Qué hay detrás? Lo que vemos de varias personas que hemos analizado, justo el día de jueves tuvimos una larga reunión de la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad, que es el capítulo Ecuador, que es una red latinoamericana. Conversamos largamente y aquí hay dos o tres cosas que son fundamentales. La primera y fundamental, a mí me parece que es la posibilidad de establecer desde el Ecuador una especie de centro de monitoreo informático, militar, aéreo y náutico. Ese es como para sintetizar en pocas palabras eso. ¿Para qué? La pregunta es ¿para qué? Yo estoy convencido, como tantos otros, de acuerdo a la experiencia y además lo que se deja entre líneas ahí es que efectivamente para los Estados Unidos el Ecuador constituye este momento una pieza fundamental por su posición estratégica y también porque efectivamente los carteles de la droga han establecido en el Ecuador su base de operaciones por el puerto de Guayaquil. No quiere decir con eso que efectivamente ellos vayan a neutralizar, vayan a aplacar o algo por el estilo. Al contrario, lo que paradójicamente ocurre es que cuando intervienen los Estados Unidos se incrementa el ingreso de droga a Estados Unidos. Entonces uno dice, ¿para qué se establecen acá? Parecería que es como para proteger la ruta de entrada a Estados Unidos de la droga por buques, yates, aeronaves, submarinos, etcétera, etcétera. Todo eso que ya sabemos.
Otra de las cosas que se establece como clave también es porque lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en Perú, no se olviden que China está construyendo un gran puerto en Perú, es uno de los puertos más grandes de la costa pacífica de Sudamérica, estaría construyéndose por parte de China. Eso me parece que a los estadounidenses no solamente que les preocupa, sino que les genera ronchas, les provoca urticaria. Y lo que está pasando en Colombia, evidentemente, también tiene que ver mucho con eso, la presencia de Petro, la pacificación de Colombia, un cambio de correlación de fuerzas, incluso de orden económico en Colombia también se ve en esa perspectiva. Y para cerrar esta primera parte, no quiero dejar de mencionar que de los 9 jueces constitucionales, 3 salvaron su voto, 3. Y fíjense en que es una cosa interesante, porque los 3 que salvan su voto son de derecha. Son personas que no tienen nada de correísta, bolivariano, chavista, comunista, nada de eso. No hay duda de que ellos no tienen nada que ver con eso. Y ellos salvan el voto porque creo que tienen un grado de decencia muy elevada con respecto a lo que implica firmar una sentencia constitucional de esta dimensión, porque mañana esto se puede revertir. Y digo que se puede revertir porque más de una persona ha dicho que si es que se aplican estos acuerdos, estos tratados militares, tranquilamente se podrían ir a cortes internacionales por las implicaciones que tiene en el campo de los derechos humanos, en el campo incluso de las condiciones en las que podrían actuar, porque aquí en el acuerdo no lo vamos a ver en detalle, pero el acuerdo incluso les da facilidades para que construyan sin permisos, sin autorización de nadie, es decir, mañana pueden venir a construir un aeropuerto, una piscina, pueden construir un edificio, pueden construir una base militar, lo que sea, no tienen que pedirle permiso a nadie, no pagan impuestos a la renta, no pagan absolutamente nada. Es decir, cuando uno revisa ya en detalle el acuerdo, percibe que es algo que además ya en la práctica le dice al Ecuador, aquí gobiernan los gringos, los militares, pueden matar, pueden robar, pueden hacer lo que les dé la gana y las cortes penales ecuatorianas no las van a juzgar. Así que, para resumirlo, este sería el panorama ahorita. Es más, tendrían inmunidad de jurisdicción, porque si cometieron algún delito como asesinar a alguien, serían juzgados por los propios jueces de los Estados Unidos. No hay jurisdicción de Ecuador. Una cosa que es complicadísima, porque da la impunidad total, y sabemos muy bien que donde hay bases militares norteamericanas, hay violaciones de mujeres, hay violaciones de menores, hay mucho... porque son soldados que están acostumbrados a hacer lo que quieren porque tienen impunidad absoluta, ¿no? No tienen inmunidad, ni impunidad absoluta. Es muy, muy triste eso, ¿no, Orlando? Mira, y además porque hace pocos días, no creo que son más de 3 o 4, si exagero son 4, se conoció cómo la DEA trabajó para tumbarse el gobierno de Nicolás Maduro. Y uno de los voceros que justificaba esas acciones ilegales de intromisión, injerencistas, todos esos adjetivos, decía, ¿por qué nos critican si nosotros somos la policía del mundo? Nosotros somos los que ponemos orden en el mundo. Nosotros somos los que precautelamos que nuestras pobres naciones, me refiero yo, ahí intervengo yo, nuestras pobres naciones no caigan en manos de dictadorzuelos, en tiranos. Y entonces, si ellos se consideran la policía del mundo, obviamente van a hacer lo que les dé la gana. Ya hay demasiada bibliografía, experiencia, sangre, cuerpos muertos, crímenes cometidos por los militares estadounidenses, ni siquiera desde la Segunda Guerra Mundial, desde antes también, pero digamos que después de ese cambio ya de correlación de fuerzas, lo de Vietnam, estamos viviendo lo de Irak, lo de Afganistán, lo que se ha vivido en Cuba. O sea, una serie de cosas que son muy lamentables. Y aquí me permites, con esta reflexión, Ramiro, dar pie a otra cosa que es muy interesante. Cada vez que una nación comienza a cambiar la lógica de las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, siempre ocurren casos que supuestamente son dignos de una intervención militar extranjera. Yo no estoy ustedes a lo mejor me corrigen, pero no sé si fue en el año 60 o 61 en Cuba, explotó el buque Maine y supuestamente se pusieron unas bombas y era un buque estadounidense, creo que fue en el 60, todavía no se habían roto las relaciones de Estados Unidos y Cuba,
Y murieron decenas, creo, no me acuerdo si eran 30, 40 personas, algunos estadounidenses ahí, No, y 256. 256, fíjate. De Estaba, 350 murieron 256. fíjate, yo estaba hasta subestimando las cifras. Y estas personas murieron, y el relato mediático, político de ese momento fue que Estados Unidos, que Fidel Castro fue el que causó ese ataque, con el afán de destruir a los pobres gobiernos de Estados Unidos. Después ya vino la intervención, la intento de intervención de Girón, etcétera, etcétera. Todo eso que ya sabemos perfectamente. En el Ecuador han pasado cosas que uno no se entiende que hayan pasado y que han dado lugar supuestamente a que se dé este acuerdo con Estados Unidos. Esto ha pasado en Colombia, esto ha pasado en Ecuador, pasó en... Entonces la gente mira, dice, venga quien venga con tal que nos salve la vida, ya, sálvenos. Pero en el Ecuador hay además la paradoja de que cuando existió la base de Manta, entre el año 1997, si no me equivoco, y el año 2009, la violencia que se generó en la provincia de Manabí, donde estaba la base de Manta, fue impresionante. Hubo muchos casos de violaciones, de agresiones a mujeres, de asesinatos por parte de militares estadounidenses, que enseguida que ocurría el delito, los subían a un avión, se los llevaban a Estados Unidos y nadie sabía qué pasaba ahí. Entonces, esto no es nuevo. La diferencia ahora es que ya no se trata solamente de la base de Manta, ahora es cualquier territorio, parte del territorio ecuatoriano, es decir, puede ser el norte, el sur, el oriente, la Amazonía, la costa, la sierra, Guayaquil, Quito, en cualquier parte. Lo bueno de todo esto es que legitiman lo que ya venían haciendo, porque ninguna decisión, nada de lo que hizo Lenín Moreno, nada de lo que hizo Guillermo Lasso, se hacía, se concretaba y se efectuaba sin el consentimiento de los Estados Unidos. Yo no sé si ustedes supieron que el día 9 de enero que estalló estos actos de violencia en el Ecuador, el primero en llegar a la presidencia de la República del Ecuador, ahí en la Plaza Grande, en el Palacio de Carondelet, fue el embajador de los Estados Unidos. Es el primero en llegar. No llegan los ministros, no llegan los generales, el que llega primero es el embajador de Estados Unidos y después se hace el decreto que declara conflicto armado interno. Y en este momento tenemos que colocar eso, y ya te permito, Marchela, sino que se me escapa la idea, de que no es que mal de muchos sea consuelo de sonso, como dice el refrán popular, pero esto que está ocurriendo de esta intentona intervencionista militar en Ecuador, ya ha ocurrido en Perú de Dina Boluarte, de la golpista Dina Boluarte. Van a mandar ahora un portaaviones a la Argentina en honor a Milei, ¿no? Para apoyarlo a Milei, así como quería mandar la Quinta Flota en el 64 a Brasil cuando dieron el golpe de Estado. Y están están en Paraguay ya con sus ingenieros del Comando Sur trabajando supuestamente en la ecología del río Paraguay y de la llamada hidrovía. Y están ahora yendo para Uruguay. O sea que lo que nosotros veíamos que era la intentona de la década pasada, que se daba a través del lawfare y a través de los jueces y de los fiscales principalmente, una cosa muy importante, los fiscales cómo han trabajado para derrocar a todos los gobiernos populares y garantizar la impunidad para los gobiernos de derecha, ahora tiene este lado militarizado en un mundo que por ahí está en una escalada, digamos, bélica, como no se veía antes, pero naturalizado totalmente. Ajá. Naturalizado como eran los años 60, que ellos creían que podían invadir para evitar el comunismo, ¿no? Exactamente, yo creo que eso no ha cambiado, no ha variado. Lastimosamente en el Ecuador lo que ocurre además, me imagino que es igual a lo que pasa en Argentina ahora, porque hay fenómenos que yo me sorprendo que en el Ecuador ya los vivimos y ahora lo están viviendo en Argentina, con sus particularidades y con un personaje que además a veces da vergüenza que haya nacido en Argentina, la verdad, pero bueno, eso ya es otra cosa. Estos fenómenos se repiten y lastimosamente digo, aquí cuentan con el apoyo de unas élites y con unos medios de comunicación que no tienen una pinta de sangre en la cara para darse cuenta de la barbaridad que están cometiendo, sino que por el contrario creen que esto se debió haber hecho hace mucho tiempo, que subestiman la capacidad de los militares. Yo no sé si al interior de las Fuerzas Armadas del Ecuador hay una gran discusión sobre eso, porque lastimosamente para Estados Unidos y para Noboa y Lazo, etcétera,
dentro de las Fuerzas Armadas hay sectores patriotas. Es decir, hay algunos militares patriotas con los que he conversado indirectamente o por referencias, en los que dicen, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es ir a pedir que nos paguen los sueldos en Estados Unidos, que nos den la instrucción en Estados Unidos y que los comandantes sean gringos y punto, ya no tenemos nada que hacer aquí. Eso en algún momento va a cambiar, o sea, creo que eso no va a durar mucho. Ojalá sea resuelto pacíficamente, porque por el contrario pueden pasar cosas muy graves. Pero bueno, digo, esto se hace con la venia de los medios de comunicación y un relato mediático y político muy, muy intenso en el Ecuador. Bien, Marcela, Orlando. te había interrumpido. Sí, no, no, para nada, para nada. Yo quería llevarte un poquito ahora, ya que hacemos siempre un poco de paralelismo, ¿no? ¿Cómo ven a Argentina desde Ecuador en este momento? No solo con la presidencia de Milei, sino con las violencias que se están sufriendo en la calle por las represiones de la ministra de Seguridad. Mira, yo en primer lugar me solidarizo con el movimiento social, con los compañeros, compañeras que están en esta lucha, que están en esta disputa. Me sorprendo cada día más que en tan poco tiempo, no tiene ni 2 meses, creo, va a cumplir 2 meses recién, si no me equivoco, Milei ya tenga ese nivel de movilización. Y al mismo tiempo me sorprende el modo en que están abordando políticamente ciertos medios de comunicación. En algunos con una vergüenza, mirando para otro lado, tratando de atenuar el relato político. Pero por otro lado también en la perspectiva latinoamericana a mí me preocupa porque por fuera, yo no sé si en Argentina se mira así, pero por fuera lo que más se piensa es que Milei no va a durar mucho. Y lo dicen personas como, por ejemplo, Jaime Durán, que el otro día en un artículo, en una entrevista, si no me equivoco, yo solamente leí unas versiones que hicieron una nota de prensa acá, no fui al original, a la nota original. Él ya decía que si las cosas van así no va a durar mucho. Y si no dura mucho, la pregunta es, ¿quién toma la posta de eso? Porque no es que va a volver el peronismo, el kirchnerismo. Yo creo que si algo van a hacer es que van a cambiarlo, van a cambiar por otro que sea un poquito más moderado, un poquito más en las formas prudente, pero el modelo tienen que acentuarlo. No se olviden que además Argentina juega un rol muy importante en un continente, en este caso de Sudamérica, donde Brasil está Lula, con todas sus cosas y sus debilidades, o como se quiera llamar, a Gabriel Boric en Chile, está Luis Arce en Bolivia, etcétera. Es decir, tenemos un panorama que a la Argentina le ven como una punta de lanza también para algunas acciones que no son nuevas, ¿no? No son nuevas. No nos olvidemos que en las épocas de la dictadura, los militares argentinos jugaron un rol predominante en la represión en Chile, en Bolivia, en Brasil, incluso hasta en Ecuador. Inclusive en Centroamérica. Así es, exacto. Estaba escuchando atentamente la discusión que estaba haciendo sobre Ecuador y las similitudes que tiene con la Argentina, y ahí estaba la visión que hay desde afuera, que es la misma que hay acá. La prensa acá está obviando un montón de cosas. Hubo 3 días terribles en la última discusión de la ley Ómnibus, donde hubo represión los 3 días, inclusive con más de 30 periodistas. Extrañamente, los periodistas que estaban afectados por balas de goma o por gas pimienta eran periodistas de los mismos medios, eran no afines al gobierno, ¿no? Y bueno, y me da un poco de pensar si es posible que esto se vaya trasladando a los demás países. Se ve esa cuestión que acá se está presentando históricamente. Acá, por ejemplo, desde 2004, 2005, la fuerza de seguridad no puede ir a una marcha con armas de fuego, y en este caso estaban yendo con armas de fuego, aparte del gas pimienta que usaban, de lo terrible que era, y de las balas de goma. O sea, si usted piensa que en América del Sur puede pasar lo mismo sobre las represiones, sobre las movilizaciones, que serían el dique de contención para estas políticas liberales o de derecha, diríamos, porque no son liberales tampoco a veces, de derecha en nuestro continente. Pero Osvaldo, una de las cosas que a mí me preocupa también es que se ha ido sustentando algo que es el que ensambla, el que moviliza interiormente y subjetivamente a muchas personas. En Argentina, y yo noto que no es tan así, puede ser que me equivoque, pero digamos en general en el mundo,
en particular en América Latina, la apolitización, la famosa pospolítica, el no meterse en la política, ha dado paso a que cualquier aventurero haga lo que le da la gana. Y yo me preocupo porque a veces esas cosas llevan al seno de las familias. Uno se siente el domingo a comer con los familiares y algunos dicen, no, no, verán, aquí no se habla de política, aquí no vamos a hablar de política. Y uno dice, bueno, ya no vamos a hablar de política, está bien, ya no hablemos de política. Pero comienzan a hablar y dicen, a Julano lo despidieron del trabajo. Sí. Ah, ¿y por qué fue? No sé, no sabemos. A Julano lo mataron. Ah, entonces no hablemos de política. No, entonces ya no hay medicinas en los hospitales, la jubilación se va a acabar. Entonces yo hago la pregunta de rigor, entonces ya no hablamos de política. Entonces ya no hablamos de política. Y eso que lleva a cierta ironía y humor, en la práctica hace que aparentemente, sobre todo en las nuevas generaciones, no exista interés por la política. Y cuando ven estos problemas, lo que se ha cimentado y lo que se ha arraigado es la solución del emprendedurismo, es decir, del emprendedor individual particular que sale a flote, resuelve los problemas a costa de lo que sea. No importa si la casa de lado se cae, mi casa está asegurada. Si yo tengo auto, me muevo, no importa que el de lado no pueda moverse. Esto a mí me preocupa porque incluso ciertos sectores llamados progresistas, y por eso, por ejemplo, mencionaba a Gabriel Boric, que me parece que ha cometido errores monumentales en el análisis de la geopolítica latinoamericana, cree que es justo criticar a un país porque supuestamente es muy ideologizado, porque tiene mucha ideología. Y entonces eso calza en ciertos sectores juveniles, digo yo, y algunos marginales también, que ven que la solución va por cuenta propia y ahí no pasa nada. Y al mismo tiempo, con esto cierro esta parte, esto está trasladándose a Estados Unidos con mucha fuerza. En Estados Unidos están pasando cosas muy, muy graves. No solamente fue escandaloso que el señor Donald Trump denuncie que las Torres Gemelas fue una acción militar de los propios Estados Unidos, sino que en Texas haya sectores que quieran ya separarse de los Estados Unidos, que haya sectores en Nueva York que creen que siendo un Estado propio, sólido y unificado, podrían resolver los problemas que no lo puede resolver el Estado estadounidense. Es decir, cosas de este tipo se están generando ahí. Y yo creo que efectivamente es porque también ha habido un arrasamiento del debate político serio, responsable, incluso de ciertos sectores. Y aquí quiero cerrar con algo. Por suerte, el otro día yo vi, varios días vi unos anuncios, unas presentaciones de los artistas y actores y actrices argentinas. Sí. Que digo, qué bien, qué bueno. Porque acá en el Ecuador, si trasladamos mecánicamente, esos actores ecuatorianos fueron los que apoyaron a Lazo porque dijeron que ya iban a tener libertad para producir, para crear, porque en el gobierno de Correa no había tiempo para la crítica, y cuando es absolutamente falso. En el gobierno de Correa es cuando más películas, por ejemplo, se hicieron en el Ecuador, un país de este tamaño chiquitico comparado con lo que produce anualmente Argentina o México. Pero en esa época, en el gobierno de Correa, se hicieron más de 25 películas, cuando normalmente se hacían una por año. Y ahora ya no se hace ninguna, o sea, se hace una que otra por ahí. Pero claro, no salen a decir lo que está pasando. Yo estoy en un grupo de WhatsApp que es de artistas, escritores, intelectuales, y yo no puedo meter la política. Se pueden imaginar eso, no puedo hablar de política porque me salta un cantante, me salta al cuello un escritor y me dice, no, aquí no estamos para eso. Entonces les digo, bueno, ¿qué hablaremos? Pongamos cualquier cosita por ahí. Y eso pasa, te digo, porque efectivamente se ha trasladado esta corriente de no politizar las cosas, pensando que aquí así convivimos mejor. Y esto creo que también ayuda a entender el fenómeno Milei, ayuda a entender el fenómeno Daniel Noboa, el fenómeno Bukele, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo me parece que lo que está en juego es la existencia incluso del Estado. O sea, cuando uno escucha a Milei decir, si me ponen a escoger entre mafia y o Estado, prefiero a la mafia. De parte de un jefe de Estado uno dice, entonces, ¿para qué se lanzó la presidencia? Es el jefe de Estado. Entonces, esas cosas no se entienden ya. No, y Lastimosamente, lo que da un poco más de bronca, Orlando, de que no son frases novedosas de él, son frases que se estaban en los grafitis en los años 90,
La mafia es mejor que el Estado porque acepta la competencia, haga patria, evade impuestos. El principal, aparecían en las paredes en los años 90, por lo menos en la ciudad de Rosario, donde nosotros vivíamos, aparecían y era la onda del neoliberalismo, pero bueno, había caído el muro de Berlín, había de alguna manera, era otros aires, pero después de 20 años que un presidente repita los mismos clichés, como decía, cada vez nos convencen se ve que estamos involucionando porque cada vez nos convencen personas más mediocres, ¿no? Claro. Por lo menos los de derecha de antes tenían estructuras Claro. de pensamiento interesantes, se podía discutir, pero con estos que son puros eslogan. Que es muy complicado. Y aquí en el Ecuador, te digo, lamentablemente la intelectualidad, sector artístico, cultural, también ha pecado de lo que creen, que efectivamente mañana ganan ganan un premio con una película y el Estado no les puede ayudar. Y creen que salvándose por cuenta propia se resuelven todos los problemas. Entonces me parece que eso es lamentable. Y añadiría un detalle más a propósito de lo que está pasando en el Ecuador. Daniel Noboa ganó las elecciones diciendo cosas que ahora no las puede cumplir. Por ejemplo, a Daniel Noboa le apoyaron ambientalistas porque dijo que él estaba de acuerdo con que no se explotara el petróleo de la zona biodiversa y de protección ecológica el Yasuní. Ganó la consulta que no se explote más, que se cerraran los campos petroleros de ahí, cuando sabemos que efectivamente de eso es lo que hay que vivir en este país. Y ahora está pidiéndole a la Corte Constitucional que prorrogue un año más la explotación de petróleo en el Yasuní. No he visto en las calles a los ecologistas, no he visto colgarse, crucificarse en las calles a los ecologistas que se dicen de izquierda. Por otro lado, él dijo que iba a elevar las pensiones de los jubilados. Él propuso ese discurso y a mucha gente le llegó cuando él dijo, no es posible que ganen tan poco los jubilados en el Ecuador. En el Ecuador en promedio ganan $400. Entonces la pregunta era, ¿cuánto les va a subir? Más o menos habría sido a unos $500. Ahora, en cambio, dice que hay que reducir el Estado, que hay que bajar los gastos y que seguramente va a tener que postergar mucho tiempo después la propuesta del incremento de las pensiones de los jubilados. Cosas de ese tipo, por ejemplo, me parece que ya son absurdas porque la gente que votó por él, votó por esas cosas. Porque, por ejemplo, la Revolución Ciudadana se dijo, nosotros no necesitamos cerrar la explotación petrolera de Yasuní mientras no resolvamos los problemas de fondo que están ahí. Y ya había experiencia de que se podía explotar sin afectar sustancialmente a la ecología. Y segundo, se dijo, nosotros vamos a subir efectivamente las pensiones de los jubilados en la misma proporción en la que se incrementen los salarios a todos los sectores que han sido deprimidos con las políticas neoliberales. Noboa ahora está planteando la salida de casi 60,000 personas del sector público de un estado de este tamaño en el Ecuador. La Federación Ecuatoriana de Médicos y Enfermeras hizo una rueda de prensa diciendo que no hay medicamentos y que no se puede atender, porque además de que no hay medicamentos, hay corrupción, se roban, se trasladan a otros lados los medicamentos, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que parecerían ya normales. Y la respuesta es no pasa absolutamente nada. No les veo en las calles. Y no les veo solidarizándose ni con los jubilados, ni con los médicos, ni con la ecología, ni con la naturaleza, los ambientalistas, que han hecho de esas plataformas, creo, la forma más cómoda de ganar plata de las ONGs internacionales. Lastimosamente es así. Y que me parece que cada vez tenemos derechas más cínicas, no solamente en Latinoamérica, en el mundo entero. Porque, por ejemplo, hasta hoy nosotros recordamos una famosa frase de un presidente que usted se debe acordar de Argentina, Carlos Saúl Menem, que después dijo, bueno, si yo decía lo que iba a hacer no me votaba nadie, así que yo tuve que prometer la revolución productiva, el pleno empleo y todo lo demás. Pero eso quedó en la historia porque eran los años 90. Hoy lo están diciendo todo el mundo a eso. Bolsonaro mismo el domingo pasado hizo una live, ¿no? Un encuentro con los 3 hijos diciendo que no, está muy bien las fake news. Las fake news son parte del juego y que no lo investiguen por lo que se llama el Ministerio del Odio, que se alimenta con fake news, porque eso es parte del juego y hay que mentir. El que miente, y lo dijo varias veces, y sin embargo hay muchísima gente que está convencida de la derecha de que sí, que está bien mentir. O sea, parece que es una cuestión del cinismo militante por parte de la derecha, que ya no tiene más ningún tipo de prurito ni de nada, me parece, Orlando. Y creo que es un poco también lo que una consecuencia de lo que usted estaba muy bien apuntando, la falta de discusión política, ¿no? Claro, porque Carlos Saúl Meme, deberíamos decirle Carlos Saúl Meme en estas épocas,
porque fue un meme en la historia de Argentina. Es exactamente lo mismo que Guillermo Lasso Mendoza. Guillermo Lasso Mendoza no tienen idea de lo descarado, pero lo descarado que fue al ofrecer todo. Él ofreció liberar los exámenes de ingreso a las universidades, se volvió feminista, se volvió pro aborto, pro todo, siendo del Opus Dei, militante del Opus Dei, ofreció todo, 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 y no cumplió nada. Al contrario, fue todo lo peor que pudo haberle pasado a este país. Y estas derechas, además, tienen unos ideólogos y tienen unos voceros en los medios de comunicación. Hay un escritor argentino que ahora no se me viene a la mente, que ya es el ideólogo de la derecha argentina. Vino a la Feria del Libro del Ecuador. Me estoy tratando de acordar el nombre de este escritor de derechas de Argentina que es mediático, muy mediático. Y fíjense cómo Lajes. puede. ¿Perdón? Lajes. Antonio Lajes. Ese. Pero para que vean cómo era la cosa, yo presentaba mi libro y Laje presentaba su libro. Y hubo gente de izquierda que decía que cómo es posible que estemos en el mismo evento, uno de la extrema izquierda y uno de la extrema derecha. Y yo les dije, ¿qué les pasa? ¿Qué están pensando? Que no podíamos estar en una feria de libro. Y yo, no es que voy a negar que venga el señor Laje, no digo que no venga, que venga. El problema es que vamos a debatir. Y la gente de la oligarquía más rancia del Ecuador iba muy bien perfumada, muy bien arreglada para ir a ver a Laje. Entonces estaba la sala de al lado de la mía y yo veía que entraba la gente. Yo decía, está bien, que vayan para allá, porque los dos del otro lado venían para acá donde mí. Pero es que a eso hemos caído. Se pueden imaginar que estamos en esas circunstancias tan atroces en las que se puede plantear que no pueden estar en una feria de libro, en plena democracia, con todos los errores y demás, no puede estar uno de extrema izquierda, uno de extrema derecha. Eso decían los supuestos. ¿Y saben quién era además? El hijo de Jaime Roldós, Santiago Roldós, hijo del expresidente Jaime Roldós, asesinado, todo indicaría por la CIA. Imagínense. Él, que además se formó en México, que supuestamente era de la izquierda más progre de América Latina, él decía esas cosas. En eso les digo, estamos muy complicados. Y lastimosamente, obvio decirlo, además, insisto, parece todo obvio, pero en la práctica, acá en el Ecuador, el movimiento indígena aplacado, el movimiento indígena neutralizado, porque con el estado de guerra que vivimos, se les puede declarar terroristas y hay muchos mensajes que dicen que a Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, se lo meta preso porque es terrorista, porque está confabulando para acabar con el sistema. Entonces, claro, yo me imagino que estarán muy temerosos de hacer cualquier pronunciamiento y salir a las calles porque podrían aplicarles el estatuto de conflicto armado interno y meterles presos por terroristas y estarían tranquilamente 30 años. En esas condiciones estamos, muy, muy complicado. Sí, se ve que el pueblo indígena está con miedo. No es para menos. No sé si mis compañeros tienen más preguntas. Nosotros no queremos robarte más tiempo, Orlando. Quisiéramos estar toda la noche contigo porque nos encanta charlar contigo. Muchísimas gracias. Te vamos a liberar y te invitamos cuando quieras a charlar con nosotros. Te felicitamos por tus libros que has escrito últimamente y que recibiste un premio por otra cosa, no fue por el libro, ¿no? No, premio. Fue el premio Nacional de Periodismo, pero estuvo bien. Exactamente, te felicitamos, sí. Y bueno, y vení cuando quieras, aquí estamos, muchísimas gracias. Estamos en contacto, les abrazo. No solamente para hablar de Ecuador, Orlando, para hablar de América Latina también, claro. Claro que sí. Esto que está pasando, por ejemplo, con Gustavo Petro ahora que el fiscal Barbosa quiere destituirlo, es exactamente lo que ha hecho aquí la señora Diana Salazar, fiscal general de la Nación. Y ese es lo que dijo Correa ahora justamente, ¿no? ¿Quién? Es lo que dijo Correa ahora justamente, creo que fue ayer que dijo Correa, dijo exactamente eso. Lo que hubieran ganado en primera vuelta si la señora Salazar no hubiera investigado como correspondía, ¿no? Y fíjense que la fiscal de Guatemala no quiso que se posesionara Bernardo Arévalo en Guatemala. En Colombia está la fiscal. En Perú, a la fiscal que un poquito se apartó del libreto, se la bajaron. Pero ¿cuánto no hizo esa señora Patricia Benavides para el golpe contra Castillo, no? Hizo muchísimo. Pero el momento que se apartó un poquito del libreto, bueno, sí. No, y ahora lo que está denunciando le mandamos un abrazo a Grillo también, que está pasando en Honduras, ¿no? Que
alevosamente la embajadora norteamericana pidiendo que pongan a la persona, a la fiscal que ella quiere. Así sin ningún tipo de prurito, De ni escrúpulos. una cosa impresionante. Cuando empezó aquí el problema con la fiscal Diana Salazar, que descubrieron un grupo de abogados que la tesis con la que se graduó de abogada Diana Salazar en un 40% habría sido plagio, los embajadores de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Francia, de Alemania, de Inglaterra, perdón, de España, si no me equivoco, salieron a dar una rueda de prensa a defender a la fiscal. Tenemos que investigar un poco más esa asociación latinoamericana de ministerios públicos y la otra iberoamericana también de ministerios públicos, con esas relaciones que tienen con la OEA. Es interesante a veces ir por ese lado y prestarle un poquito más de atención porque parecen todos cortados con la misma tijera, como diríamos en Argentina. Claro. Bueno, les dejo. Un abrazo para todos. Que la pasen bien. A pesar de... Muchísimas gracias. Igualmente. Chao, chao. Suerte. Hasta la próxima. ¿Qué necesitamos? ¿Cuánto faltaría? ¿A los cuantos palos de gendarmería vamos a nombrar como merecerían a quienes hundieron tu patria y la mía? A los cuantos presos por su ideología, a los cuantos muertos, a cuánta agonía se empieza a llamar como le corresponde al que ataca y miente y tapa y esconde. A las cuantas noches cerradas y oscuras, a las cuantas voces que no se enmudecen cuando la censura y el pánico crecen. Si no es dictadura, ¿cómo se parece? A los cuantos panes faltando en la mesa, a los cuantos días de incumplir promesas, a los cuantos tanques sobre la avenida, a los cuantos gases y balas perdidas, a las cuantas leyes contra los obreros, a los cuantos pibes en los merenderos, a los cuantos jóvenes desocupados, a la cuanta angustia de los jubilados, sin soberanía, quitando derechos, dejando sin techo a miles de familias, condenando al pueblo a otro cruel fracaso. Si no es dictadura, estamos a un paso. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica. Bueno, seguimos ahora con el programa, Marchela. Pero Europa está convulsionada, ¿no? Europa está muy convulsionada por todos lados. Bueno, empezaron en Alemania, luego siguieron en Francia, en Bruselas, y algunos lugares se calmaron. Hoy hubo una manifestación de campesinos con tractores en el medio de la ciudad de Ginebra, todos revoltados por los precios que ellos reciben y los que en el supermercado están. Esa es una de las cosas. Hay otras cosas que están en los reglamentos de los productores, como el mantenimiento del... Los agrotóxicos. Agrotóxicos, de que no cumplen leyes, y bueno, y sobre todo hay como una guerra entre los precios que hay que comprarle ahora a los productores de Ucrania porque es más barato y a los nacionales no. Entonces ellos están muy enojados porque obviamente si no le compran a ellos, ¿a quién se los va a vender? Francia todavía sigue, está muy duro porque se vienen más paros por toda la semana. Estuvieron en el centro de París, tiraron excrementos, tiraron abonos, ensuciaron todos los municipios, incluso levantaron un muro en el medio de la calle con cemento ahí, la hicieron total. Otra de las cosas, rechazan la carne sintética, la decisión sobre pesticidas
y productos modificados genéricamente de los acuerdos comerciales de la Unión Europea con Kenia, Chile y Nueva Zelanda. Eso era lo que quería leerles. No, hay una situación muy complicada también, Marcela, porque también se relaciona un poco con este mundo en guerra de que estamos viviendo, ¿no? Porque Unión Europea acordó 50.000 millones de dólares para Ucrania y no tiene para la propia gente, no tiene 17.000 millones de dólares para la producción de los productores alemanes, como habíamos comentado la semana pasada, y a los productores alemanes les han sacado los subsidios al gasoil porque quieren que renueven y que se vuelvan, digamos, al sistema de producción verde, pero eso tiene un costo, y ese costo parece que no hay un Estado que los quiera ayudar, y que renueven los tractores y que pongan tractores eléctricos, para los cuales no hay tractores eléctricos, y tampoco se están construyendo tractores eléctricos. Y eso nos tiene que poner muy sobre alerta, porque si realmente van a hacer todo eso, van a necesitar de litio para las baterías de los tractores eléctricos, y no hay en Alemania litio. Ciertamente vamos a padecer, digamos, una nueva onda de producción colonialista, de corrida colonialista o de competición colonialista en los países de América del Sur. Y lamentablemente Argentina está en la peor posición entre los países del Triángulo del Litio, porque Chile tiene una ley mucho mejor que la que tiene Argentina, y Bolivia también. Entonces es complicado eso. Pero un poco comenzó con los productores rurales de Holanda, después se fue para los de Alemania, después también de Hungría, Francia, y ahora están en Bruselas, ¿no? Y como bien vos decís, claro, y como bien vos decís, no se queda únicamente en los productores rurales, también están los taxistas de Francia, ahora los profesores de Francia también pidiendo aumento de salario. Después de la guerra, o por la guerra, que no es verdad, han aumentado algunos precios. Más beneficiados son las grandes surfaces de alimentos, sobre todo, y el pequeño productor es el que está peor, aparte del pueblo. Estoy hablando de Suiza. En Suiza, el que va a buscar la bolsa el bolsón de comida, la cola cada vez es más grande. El alcance de vida está muy, muy lejos. Para completar el panorama, hoy estaba hablando con Robbie, que vive en Valencia, en España, y tiene Cáritas abajo, y dice que las colas para ir a buscar ayuda alimenticia son impresionantemente grandes. Y en Londres nosotros siempre pensamos que la cosa no puede empeorar, pero puede empeorar, porque resulta que el famoso pescado con papas, que es la comida básica de ellos, ¿no? Va a quedar más cara cada vez. ¿Por qué? Porque Rusia le ha dicho que no lo va a dejar más pescar en el mar de Barents, de territorio ruso. No, porque no pagan nada y porque se acabó, ya que estamos en tren de hostilidades, se acabó lo que se daba, y entonces, bueno, lamentablemente van a tener que pescar en territorio argentino, con patentes dadas por las Malvinas. Lo van a pagar más caro y nosotros los argentinos vamos a terminar pagando el pato, ¿no? Porque es así, ellos siguen la teoría del Imperio Romano, ¿no? Cuando no hay, en lugar de ver que sea cómo se fabrica, no, vamos a buscar en otros lados el saqueo, ¿no? Porque sigue siendo siempre la misma posición, decía. A mí la escucho a Marcela y me sorprende una cosa, ¿no la escucha la ministra de Seguridad de Argentina, que dice que no hay paro en el mundo? No se corresponde con la realidad. ¿Van a marchar por la vereda o van a marchar por la calle? Nosotros marchamos por la calle, señores. Por la calle. Y la policía ¿lleva armas de fuego? Llevará, no sé, porque la verdad que están ahí. Pero tiene que ser armas no letales. Acá no, armas no letales, dicen acá, pero no le hacen caso, o sea que... Mira, no sé, pero la policía nos acompaña en realidad para que no haya disturbios, obviamente, sí, pero también para que el tráfico se corte, no nos atropellen a los que estamos manifestando. Ojo. Acá en la provincia de Santa Fe, hasta esta última semana, la policía cumplía esa función de cortar las calles para que pudieran pasar las columnas. El jueves parece que ya no. Sí, vi, no sé qué les pasó. Ya intervinieron en Rosario, lo que rompe con una tradición que tenía la provincia y que nunca había habido ningún desmán ni nada.
Bueno, vamos a hablar de Argentina, ¿no? Porque estuvo movidita esta semana, chicos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Y ya comenzó Osvaldo hablando de la violencia, ¿no? Y parece que hubo toda una especie de espiral, porque, por ejemplo, hay manifestaciones frente al Congreso, muchas autoconvocadas, muchas convocadas por la multisectorial federal de la República Argentina, pero muchas autoconvocadas como era en los años del 2001 por movimientos barriales, ¿no? Que se van autoconvocando y van, o se quedan en los barrios o a veces van hasta Congreso. El día 30 fue no es acampe, es una manifestación frente al Congreso, ¿no? No ocurrió nada, estuvo todo muy bien. Nunca acamparon. No, nunca acamparon. Digo. No, pero sí, el primer día también hubo represión, ¿eh? El día 30 no hubo represión, ¿eh? Los corrieron un poco arriba, los pusieron arriba de la vereda, la gente se corrió con eso presión. Eso fue el 31, Osvaldo. Eso fue el 31. El 31 hubo... ¿Cuándo empezó El martes, el martes 30. No, pero para mí fue el martes, ya hubo, ¿eh? Bueno. El 31 meten presa a 4 compañeras que no estaban haciendo absolutamente nada. Estaban cantando el himno y sentadas en la vereda. Claro. O sea, ni siquiera en la calle. Que me hace acordar tanto, ¿saben a qué me ha hecho recordar esto? Bueno, pero no solamente me hizo recordar, después a mucha otra gente también le hizo recordar. Cuando fue el 8 de marzo del 2017, que también metieron un día antes de la manifestación, el 7 de marzo del 2017, que Macri metió presas también a 4 o 5 chicas después de la desconcentración de la previa del Día Internacional de la Mujer. Entonces, como para ir preparando el terreno, ¿viste? Como para ir preparando el terreno. Y el día primero es lo que todo el mundo vio. Claro, pero hay gente que nos escucha de otros lugares. Entonces, ¿por qué fueron estas manifestaciones delante del Congreso? ¿Qué se votaba en el Congreso, compañeros? Vamos a escuchar un video. ¿Qué te parece, Marcela? Bueno, está bien, porque hay gente que no sabe. Obviamente nos vaciaron a todos. Mientras el Pleno de la Cámara debatía el paquete de reformas del gobierno, en los exteriores del Congreso los uniformados reprimían a los manifestantes con camiones hidrantes, balas de goma y gas pimienta. El operativo policial no distinguía entre jóvenes y mayores de edad. ¿Está lastimado? Sí, estoy lastimado, brazo, me dio la cabeza. Tremendo, estábamos viendo. ¿Qué era lo que estabas haciendo en ese momento? Tratando de subir a la vereda, tratando de subir con el abuelo a la vereda. Subimos a la vereda y nos empiezan a pegar arriba de la vereda, es una locura. Es loco. ¿Qué es esto? Es loco. ¿Viste cómo le pegaban al señor? Obvio que sí. Mirá cómo le pegan, es una persona grande con bastón, no les importa nada. Al darse cuenta de la represión, algunos diputados de la izquierda abandonaron el recinto para pedir a los agentes que no golpearan al pueblo. Sin embargo, fueron reprimidos junto a los manifestantes. Bullrich quiere reprimir al pueblo, pasando por encima de la Constitución, haciendo una dictadura verdaderamente en la Argentina. Y ahí adentro, la gente que está por votar, no se sabe qué es lo que va a votar. Los periodistas que cubrían las protestas tampoco fueron la excepción. Al menos 25 comunicadores recibieron balas de goma. Que la policía me disparó, nos disparó a varios colegas, no sé si a vos también. A mí también me dieron 2 balas. Es inexplicable esto, la verdad. ¿Está bien, maestro? Estoy bien, no me pasó nada más allá de esto, así que solamente eso. ¿Estabas sobre la vereda? Yo estaba haciendo mi trabajo. Víctor Carreira, reportero gráfico de Telam, un balazo de goma en la pantorrilla. Durante la rueda de prensa del vocero presidencial, un reportero local enumeró la lista de los periodistas lesionados y luego preguntó a Manuel Adorni si el gobierno de Milei quiere respetar la libertad de la prensa. Una pregunta a la que el vocero le dio una respuesta cínica. Pregunta concreta es, ¿quiere libertad de prensa efectivamente este gobierno para que se pueda transmitir lo que sucede como lo que pasó ayer en el Congreso? Gracias. Sí. Siguiente pregunta. El Sindicato de Prensa de Buenos Aires condenó los ataques deliberados a los trabajadores de la prensa y exigió al gobierno cesar el accionar represivo en las jornadas por venir. Pajit Jodadari, Spante Noticias. Bueno, eso era lo que estaba ocurriendo y eso era lo que se votaba, la famosa ley ómnibus, ¿no? ¿Puedo aclarar una cosa que tiene un error la noticia? Diga. Sí. Porque habla de diputados de izquierda, no fueron solo diputados de izquierda. Tenés razón. Fueron Muy diputados bien. de peronismo y que mayormente fueron, porque son más, la bancada completa se trasladó. O sea, fueron de más sectores,
y que realmente, y el dato que da de 25, en realidad fueron casi 40 los periodistas que fueron atacados, inclusive un abogado de Jujuy un defensor de derechos humanos, recibió un tiro en su ojo derecho y estaban operándolo y estaba al borde de perderlo, porque tiraban con las armas, tiraban a la cabeza con las balas de goma, cuando pasaban las motos, que las imágenes se ven, unas motos circular, que como se usa usualmente la policía, y como ha pasado en varias marchas a ver, está el conductor y atrás va uno con armas largas, y ese era el que tiraba gas pimienta o balas de goma, y le pegó en la cabeza a varios, ¿no? Primero tiraban las piernas, después tirándole en la cabeza. O sea, realmente una cosa desproporcionada y que no tenía ningún sentido porque no había ningún movimiento. La gente estaba y se corría a la vereda, o sea, era realmente una cosa, y había, sinceramente, había casi tanta cantidad de policías o gendarmes, que son fuerzas federales, ¿no? Todas fuerzas federales eran Policía Federal, Gendarmería y Prefectura, Gendarmería la que cuida el territorio, diríamos, y Prefectura las zonas costeras, estaban ahí y había casi más gente ahí que la que estaba reclamando, o no reclamaban, esperaban el resultado de cómo iba evolucionando el voto por esta ley salvaje que propuso Milei, con casi 700 artículos, que al final terminan siendo aprobados 200 y algo, mejor dicho, en el proyecto 200 y algo se va artículo por artículo, ¿no? Y tiene una serie de cuestiones terribles sobre el futuro de Argentina y un montón de normas que abiertamente inconstitucionales. La pomposamente llamada Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. O sea, a mí esto es impresionante porque han querido hacer en el nombre una especie de síntesis, ¿no? Entre Alberdi, las bases de Alberdi, y un poco la libertad, y después la libertad de los argentinos. Me hace acordar un poco al proceso de reorganización nacional. Bueno, eso te iba a decir, o sea, es más parecida a las bases porque era así, las bases para el proceso de reorganización nacional del golpe más sangriento que tuvo en la Argentina en el 76. Recordemos, para los que no habían nacido, que el proceso de reorganización nacional era como se llamó la dictadura militar que gobernó la Argentina desde 1976 hasta 1983, una de las más sangrientas de la historia. Tuvo 330.000 desaparecidos, ¿no? Claro. Totalmente. Y niños secuestrados, sin padres. Bien. No lo quise poner aquí, pero hay un video de 40 minutos del balance de Martínez de Hoz, que era el ministro de Economía de la Junta Militar que gobernó la primera parte, digamos, fue el primer ministro hasta el 70 y hasta el 80, creo que fue, por 5 años. Él dio ese discurso en el 79, y lo que él dice es exactamente lo mismo que propone Milei. Lo mismo que propone esta ley de bases es lo mismo que está en el discurso de Martínez de Hoz, a tal punto que el diputado Valdés lo ha dicho muy, pero muy bien, que este podría ser, digamos, el proyecto 4Ms. Y él dice, la M de Martínez de Hoz, la M de Menem, la M de Macri y la M de Milei, porque es la misma continuidad. Es lo mismo que viene proponiéndose desde aquel momento, es lo que se propone hasta ahora. Lo mismo que no resultó en los 70, en los 80, lo mismo que no resultó en los 90, lo mismo que no resultó en la década pasada, se vuelve a proponer ahora como lo nuevo, lo novedoso. Complicado, ¿no, gente? Sí, muy complicado porque de libertad no tiene nada. La libertad avanza. Este es el plan que ha puesto la ministra de Seguridad, a quien nadie votó, porque recordemos que ella fue candidata a la presidencia y salió tercera, y hoy es ministra de Seguridad. Entonces no fue votada, totalmente. Entonces, hoy acá muy bien lo que nos apunta Isabel, que era lo que estabas diciendo vos, Marcela, que en Chile también le apuntaban a la cara a los manifestantes, y en Colombia también hacían lo mismo. En Colombia también, sí. O sea, parece que ya es un modus operandi, digamos. Gracias, Isabel. Bienvenido a Cristian Sale desde Río, y también Norberto Raful del programa Obligados a Volver, y también pertenecientes a la red, ¿no, Marcela?
A la red como Batuque en la Cocina y Café Mercosur. A Claro la red que sí, vamos a a la red andar. de programas de radio vamos a andar, exactamente. Yo tengo 2 o 3 diversos y vamos a ir cerrando hoy. Porque Argentina da para más. Están viendo, la CFT está planteando, está viendo cuándo empieza a hacer un paro. No, yo lo único que quería para cerrar esto, Marcela, era un poco 2 cositas nada más. 2 cositas. Una, de qué es lo que realmente se aprobó. Hay Bien. mucha desazón en la gente y está bien porque es terrible lo que se aprobó. Gente, no estamos, digamos, quitándole la importancia de todo esto, pero no es todo lo que parece, porque Osvaldo, ayúdame con esto, vos como más abogado como yo, se aprobó la ley en términos generales. Ahora Sí, vamos en general, a discutirla. ahora hay que ir artículo por artículo en Cámara de Diputados y después tiene que hacer el mismo recorrido en caso que se apruebe la ley en senadores. O sea, tiene que hacer el mismo recorrido, aprobar en general y después en particular cada artículo. Fue muy podada de artículos, pero me parece que el nudo gregoriano de la ley todavía está. O sea, le sacaron artículos que me parece que lo habían puesto para la galería y entonces dijeron, bueno, listo, vamos sacando esto. Pero me parece que el nudo todavía está. O sea, la ley sigue siendo muy mala para el país. Sobre todo para los trabajadores, ¿no? Sí, sí, porque en realidad no hay empresas sin trabajadores. Cuando hablan tanto de las empresas, quiero ver qué hace Mercado Libre si no tuviese trabajadores, ¿no? Tan abierto que es para hablar el Galperí sobre los trabajadores acá, ¿no? ¿Qué haría sin trabajadores? Como todas las empresas. Sin trabajadores no había economía, no había manera. Esto de que pensamos, si le pague un poco, como pasa el burro, no comió más y se murió, ¿viste? Que comía un día por día, después día por medio. ¿Qué piensan? ¿Que la gente va a pasar lo mismo, va a dejar de comer hasta que se muera? O sea, realmente muy, muy, muy complicado y la ley creo que sigue teniendo muchas partes, porque aparte creo que no se derogó el artículo que marcaba que ponía en vigencia el DNU. Bueno, eso creo que no se derogó y a última hora entraron 2 cosas más que apuntó. Sí, porque aparte cambiaban Marcela. Claro, que lo dijo primeramente Itai Hangman, que tuvimos un video de él después el programa anterior, pero también después lo salió a decir la diputada Estrada, que colocaron el artículo 179 de nuevo a última hora, en los últimos 5 minutos a escondidas, porque no les daban la copia de lo que tenían que discutir. Lo escondían entre ellos, lo discutieron a espaldas del Congreso, así como Milei asume y da su primer discurso dándole la espalda al Congreso. Estos siguen ahora legislando a espaldas del Congreso. Y este artículo 179 desfinancia por completo el Fondo de Integración Sociourbana. Y el 196, que este es peligrosísimo, que es el que elimina el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. O sea, con lo cual los jubilados no van a tener dinero y todas esas acciones que el Estado tiene por deudas anteriores de los grupos como Techín, como Pampa, como el Grupo Clarín, que les dan dividendo y que ayudan a pagar las jubilaciones mes a mes, tampoco va a estar más, y con lo cual van a hacer lo que ya hizo pasarían al Tesoro esas acciones y por ende se venderían, pero se venderían a precio de remate, no al precio que tiene. O sea, el fondo hasta el 2023, fue el año pasado, ¿no? Sí, 2023 valía 60 y pico mil millones de dólares. Ahora lo recalcularon y vale 22.000. Inclusive dicen que las acciones en realidad son 4.500 millones de dólares. O sea, dentro de poco vamos a pagar para que nos devolverle las acciones. ¿Cuánto quiere Techín por las acciones? De todas maneras, creo que ellos decían que estaba derogado. Que no estaba en el último. Parece que no estaba, pero lo que vos decís, Ramiro, era tan grave que en realidad el proyecto que se votó no lo tuvo nadie. Porque no lo tuvo nadie de los que estaban ahí, de los diputados, supongo que los de autores... De la oposición, digamos. Sí, claro, la oposición. Supongo que los autores, los estudios de abogados de Buenos Aires que lo hicieron, ellos debían tener el gozo. Pero no, en este caso no estuvo, no lo vieron nunca,
de hecho, se incorporaron artículos que se derogaban cuando lo decía el mismo el relator de no, lo leyó el relator de la mayoría, me parece. No, perdón, del gobierno. Un diputado leyó cuáles eran los artículos que se sacaban. Ajá. Y aparecieron más artículos que se sacaban, pero en realidad es tanto el lío que al sacar artículos se cambia la numeración que no sabes cuál es el artículo que estás sacando. Claro, o sea, porque fuiste... O sea, en realidad va a ser un problema y bueno, y demuestran una sola cosa, diría que podría ser tener cierto optimismo, es que no se votó en particular el mismo viernes, que era la idea original, por lo que se supone que todavía no están acordados los artículos. Por eso se trasladó al martes a las 10 de la mañana, me parece, la reunión del Congreso para tratar en particular. O sea, evidentemente todavía no tienen acordado cuáles son los artículos, o ellos ni saben cuáles son los artículos que quedan, ¿no? Está muy desorganizado ellos mismos, me parece, o nos quieren meter tantos perros ahí o gatos Claro, que... sí. Están desorganizados. Según denuncia un periodista que trabaja en el grupo El Destape, se le bajaron 10 diputados a La Libertad Avanza porque querían la de ellos, querían la parte que les correspondía a ellos. Claro, como diciendo, le están dando dinero a todo y se olvidan de nosotros. Claro, querían Por la eso que nuestra, Milei a la tarde del viernes sale con ese tuit medio intimidatorio. Bueno. A ver, voten los que están a favor y los que están a favor de la libertad, como diciendo, bueno, acá se acaba la discusión y basta No hay más de... plata. Exactamente. No hay plata. O sea, a buen entendedor, pocas palabras. O sea, yo que vi gran parte, porque hay un canal, Diputados TV, donde se vio en directo todas las discusiones, realmente muy deslucido el aporte de los diputados de La Libertad Avanza. Si no eran por los opositores amigos, era realmente tristísimo el desempeño que tenían los grupos, ya sea de Pichetto, que no habrá que contar la historia. Tendríamos todo el programa si contamos la historia de Pichetto política, pero y la UCR y sectores del PRO y algunos peronistas, si no era por ellos realmente era muy deslucido la tarea del oficialismo, no ni hablaba, pero aparte mejor que ni hablaran, porque era lastimoso escucharlo, la verdad. En realidad los muchachos, como dice acá Alberto, perdón, Marcela, nada, dice que los muchachos querían recuperar la que pusieron, porque dice que pusieron 50.000 cada uno para ser candidatos, pero esto no es teoría de la conspiración para los que nos escuchan fuera de Argentina. Lo dijo Milei, porque dentro del proyecto de Milei, si un candidato es bueno, va a conseguir quien lo financie, entonces tienen que aportar. Y le cobraba $50.000 a cada candidato, ¿no? Sí, iba cambiando de acuerdo a los lugares. Algunos le cobraban más, otros le cobraban menos. Claro. No le cobraban todos parejos. ¿Viste cómo es la libertad? De acuerdo al mercado, Ramiro. La teoría de Milei fue esa, Marchela. Pasmen, ¿no? O sea, parece que una cosa terrible. No, sí, está muy bien. Sí, les cobramos, en serio. Lo que pasa es que si son buenos candidatos, tendrán quien los patrocine, ¿no? Quien los auspicie. Por favor. Son los nuevos tiempos de las nuevas políticas, ¿no? Bueno, creo que vamos a seguir charlando más adelante de esto, pero vos tenés noticias, ¿no, Marchela? No, tengo dos diversos, nada más, pero de Argentina da para mucho más. Obviamente vamos a ver qué pasa en toda esta semana próxima. Quiero simplemente, anunciar que la semana próxima en Ginebra hay una marcha por los alquileres altos, o porque no los aumenten. Uh-huh. Hay una historia así como que te pueden aumentar y te pueden echar a el propietario o la inmobiliaria o no sé qué, te puede echar con un aviso de 30 días. Y antiguamente no era así, en tu contrato viejo no dice eso. Bueno, entonces hay toda una movida, vamos a una manifestación. Por otro lado, quiero felicitar a Gustavo Petro porque está nominado al Premio Nobel de la Paz. Esperemos que llegue. Y por otro lado, también quiero recordar que el viernes 2 se hizo la conmemoración de los 25 años del primer gobierno de Hugo Chávez. Un abrazo muy grande a los compañeros patriotas, al país patriota venezolano, ahí llegué, donde fue Chávez con su proyecto constitucional, ¿verdad?
Bueno, era eso. Quiero saludar también a los compañeros de la radio FM Impacto de Gobernador Galvez, a los compañeros de la radio, de la red de programas de radio Vamos a Andar, a todos y todas los que nos están acompañando. Y creo que la semana que viene tenemos muchísimos temas. La semana que viene vamos a volver a hablar de Brasil, no nos alcanza el tiempo, hicimos un micro con Osvaldo que le invitamos que lo vean para poder hablar de los escándalos de la red de espionaje de Bolsonaro aquí. No pudimos hablar de Colombia, hablamos un poquito con Orlando, pero no lo pudimos desarrollar, tenemos más temas para desarrollar, o sea, a lo mejor hacemos algún otro videito corto con Osvaldo, con Marchela, los tres, no sé, vamos a ver cómo esté en la semana, y queremos mandarle un abrazo muy grande al doctor De Petris. Está publicando unos artículos muy, pero muy buenos del blog Arrabal Jurídico, blogspot.com, y a Sergio Rossi de la revista de Puño y Letra Web. Sí, Marchela, ¿qué más? No, que nos quedó también de comentar la película Sebastián claro. Moro, El Caminante, que hicimos la proyección aquí en Ginebra, Suiza, con APD, Provincia 25 Regional Suiza, y los compañeros bolivianos también. La vamos a comentar la semana próxima, si están de acuerdo. Porque hay muchas cosas para comentar de esa película, no solo por la película, sino porque es un documental de una figura muy importante y que se merece mucha atención, ¿no, Marchela? Totalmente, sobre todo de derechos humanos, la participación de derechos humanos en Argentina en el gobierno anterior y la poca participación de ahora. Obviamente no hay más derechos humanos. Y bueno, y también en Bolivia, hay muchas cosas para comentar. Simplemente decir, si alguien nos escucha desde La Haya, la semana próxima la película se va a producir en La Haya. Un abrazo, gente, hasta la próxima. Hasta la próxima.